estamos con el entrevistado. El día de hoy me refiero al diputado provincial, segundo mandato consecutivo, Julián Galdiano, uno de los referentes de la UCR del radicalismo a nivel provincial. ¿Cómo te va, Julián? Un gusto que estés aquí. Igualmente, un gusto poder acompañarlo. Al contrario, te decía en off, en broma, muchos te ven como el Coti Nosiglia santafesino, ¿no? La persona aquella... Coti Nosiglia es misionero, yo soy chaqueño. Claro. Pero como la persona aquella de perfil bajo, pero encargada de generar, digamos, todos los armados posibles para el radicalismo, ¿no? Esto es un poco así. Siempre estaba operando, siempre estaba operando. No, siempre tratamos de tener un protagonismo en lo que uno puede hacer mejor. En este caso, soy un defensor de las organizaciones políticas y entiendo que como tal debemos fortalecer los partidos, y en eso no muchos piensan de esta manera, muchos se focalizan exclusivamente en la cuestión del marketing o de la comunicación y se desentienden quizá de las construcciones políticas colectivas. Yo soy un defensor de un modelo de democracia basado en el sistema de partidos, y eso hace que de alguna manera se me identifique como un hombre más de partido que con mis propios atributos personales o individuales. Soy más de lo colectivo que de lo personal, y eso quizá me diferencia de algunos actores de la política. Algunos tienen más trascendencia que otros, pero en definitiva son estilos, y creo que por lo menos defiendo lo que entiendo son convicciones y modelos de gestionar lo público que tienen más que ver con lo organizativo que con lo individual. Bueno, hablando de partidos, la UCR, partido centenario aquí en la provincia de Santa Fe, con una situación particular. Dentro del Frente Progresista Cívico y Social, en la política local y regional, pero a nivel nacional, muchos de ellos en alianza con Cambiemos. ¿Cómo es esta acuarela? Bueno, no fue sencillo el proceso que se vivió para el radicalismo santafesino. Uno no puede andar esquivando una realidad que objetivamente fue compleja y lo sigue siendo. El radicalismo viene construyendo en el Frente Progresista hace muchísimo tiempo, consolidando una fuerza que al principio fue una fuerza electoral, pero luego se transformó en una fuerza de gobierno, mejorando cualitativa y cuantitativamente la participación que el radicalismo tiene y tuvo históricamente en el marco de los gobiernos provinciales y municipal de Rosario principalmente. Bueno, consolidando en situaciones distintas del socialismo y del radicalismo nacionalmente una fuerza en principio focalizada en la provincia de Santa Fe. Nuestra aspiración siempre fue que el Frente Progresista pudiera proyectarse a nivel nacional, por H o por B, por intereses, por posiciones políticas distintas, por realidades. Esto no se dio, no fue posible, fracasó la experiencia de UNE en el plano nacional, y gran parte del radicalismo nacional, mayoritariamente, principalmente conducido por quienes tienen más o tuvieron más posibilidades de llegar al poder y necesitaban de un andamiaje nacional fuerte, confluyeron en Cambiemos. Al principio muchos no tenían demasiada fe, ni siquiera en el plano electoral, de esta nueva herramienta política. Después, bueno, la realidad indicó que la sociedad argentina se inclinó por esta opción y le dio una puestita o una apuesta fuerte a la posibilidad de cambio. Y bueno, y el radicalismo ahora va a tratar o va a intentar de consolidar la experiencia nacional. Nosotros creo yo, que tenemos que volver a ser un partido nacional. Lo dejamos de ser, terminamos siendo en una última etapa una confederación de partidos provinciales. Como en la provincia de Santa Fe pareciera que a veces somos una especie de confederación de comarcas locales. Entonces hay en una ciudad... Las viejas comunas de la UCR, exactamente. ¿No? El radicalismo gobierna muchísimas localidades en Santa Fe y en el país. Creo que hay que lograr unificar, tonificar ese radicalismo localista y que gestiona bien en los planos locales, con un partido nacional que defienda intereses que van a veces por encima de las situaciones particulares. Bueno, en este sentido, aún el PRO, el gobierno de Mauricio Macri, Cambiemos mejor dicho, no ha puesto dirigentes de la provincia de Santa Fe, ¿no? Ni del PRO ni de otros partidos. ¿Vos pensás que allí el radicalismo pudo ocupar lugares? Pienso en la figura, por ejemplo, de Corral, de otros que vienen apareciendo últimamente, surgen como figuras relevantes. La verdad es que la política santafesina le ha costado tener protagonismo nacional, en todos los partidos y en todos los gobiernos.
Han sido pocos los casos de figuras emblemáticas de los gobiernos nacionales del 83 a la fecha que hayan venido de Santa Fe. ¿Por qué será, no? La verdad que es un tema para que analicemos, quizá con más tiempo y en otra instancia, pero es una realidad. No hemos tenido ministros de carteras importantes en los gobiernos democráticos que van del 83 hasta ahora. No es una excepción la realidad actual. Las diferencias dentro del PRO, Unión Profederal, sectores del peronismo, sectores más cercanos a Macri, las diferencias dentro del radicalismo hacen que tampoco sea sencillo proyectarse al plano nacional. Esta situación que mencionábamos, Frente Progresista, Cambiemos, también es una capita diminuto a la hora de la puja por espacios o por tener representación en el gobierno nacional. De todos modos, yo sinceramente creo que, como toda etapa que se inicia, hay que considerarla con optimismo y positivamente. Yo no cuestiono hoy de dónde vienen los ministros en términos territoriales o geográficos de la Argentina, sino creo yo que se abre una etapa que hay que mirar con interés y hay que mirar positivamente de cara a lo que viene en la Argentina, y en ese sentido creo que sí. Obviamente que vamos a estar siempre los políticos, los dirigentes políticos, los partidos políticos, siempre buscamos... Expectantes, sí, sí. Y sí, siempre buscamos tener espacios de poder, desde el gobierno, desde la gestión pública, desde el poder político se logran las transformaciones, y eso está en la naturaleza misma de quienes estamos en la acción política cotidiana. Pero bueno, a veces se da y a veces no. Nosotros estamos en conversaciones permanentes con los dirigentes nacionales del radicalismo y en conversaciones con los dirigentes de Cambiemos y de los otros partidos de Cambiemos en el plano nacional y provincial. La asunción de José Corral como presidente del Comité Nacional del Radicalismo sí es un punto interesante desde el punto de vista de proyección de nuestras propias figuras de Santa Fe hacia el escenario nacional. Ya lo fue Mario Barletta, ahora es José Corral. Creemos nosotros que eso también nos da una oportunidad como santafesinos y como radicales santafesinos, más allá de que todavía en el escenario, en el pentagrama nacional no estén figurando gran cantidad de dirigentes de Santa Fe o radicales de Santa Fe en el gobierno nacional. Finalmente, ¿no? Y cortito porque lamentablemente se nos acaba el tiempo en el programa, pero ¿qué pensás de esta disputa que hubo entre Daniela León y María Eugenia Schmuck? Hay dos radicalismos, uno más cercano al socialismo, digamos, que encabeza el Frente Progresista desde hace tiempo, y otro un tanto más autónomo, más opositor, ¿o es parte de lo mismo? A ver, veo que la presidencia del Consejo no puede ser un fin en sí mismo. Tiene que ser parte de un proyecto político, y el proyecto político acá es el Frente Progresista, hasta que digamos lo contrario, es el Frente Progresista, y darle gobernabilidad, como se dice ahora, o darle previsibilidad a los recursos que van a hacer más eficiente la gestión pública municipal es importante. En ese sentido, teniendo minoría en el Consejo Municipal, era necesario articular con otras fuerzas, y las otras fuerzas iban a tener predilecciones, preferencias, miradas distintas de las que nosotros mismos teníamos, y teníamos que tener flexibilidad para adaptarnos a eso. Evidentemente, la figura de Daniela León como candidata a presidenta del Consejo llevó más adhesiones en otras fuerzas políticas que la de María Eugenia. Eso es una realidad. Acá se dice, se juntaron, no, acá el Frente Progresista mayoritariamente votó a Daniela León porque tenía 2 votos radicales, 1 voto del PDP, 3 votos socialistas, como vos dijiste, 1 voto de la Cámpora, Movimiento Evita, Partido Progreso Social, más el PRO, más Boazo, más Juliano. Entonces, evidentemente había algo que no se puede dejar de observar a la hora de constituir una inicial mayoría que brinde instrumentos de gobernanza al Ejecutivo Municipal. Eso se consiguió de esta manera. Creo yo que se dialogó con todos, Ahora, después no se sintetizó políticamente en una sola figura, pero no quiere decir que no se haya intentado por todas las vías. Entiendo que, así como con el Gobierno Nacional, también en el caso de Daniela, independientemente de que nosotros como espacio político la hayamos acompañado, tiene toda nuestra confianza para iniciar una tarea muy compleja en el Consejo que viene, porque es mucho más diverso, mucho más heterogéneo, sin una mayoría clara, donde en cada tema va a haber que construirla
y va a haber que articular con absolutamente todos los sectores. Te agradecemos mucho la visita, Julián, y seguramente el año entrante te vamos a tener nuevamente hablando, ahora sí, sobre la agenda legislativa de la Cámara de Diputados. Vale. Muchas gracias por haberte acercado a los estudios de Televisión Regional. Un gusto como siempre. Bueno, allí pasaba en un programa eminentemente radical el de hoy, ¿no? Analizando la situación del radicalismo, bienvenido sea. Pasaba la palabra de Julián Galdiano, diputado provincial, flamante, y también que está repitiendo mandato. Un pequeño corte en Cuna de la Noticia TV y regresamos.